El auto desde su aparición, en 1886, no ha parado de evolucionar. A lo largo de todo el siglo XIX y siglo XX se han hecho mejoras tanto en confort, potencia y también elegancia. Pero no siempre fue un invento para todos como lo es hoy en día. En sus inicios el automóvil era solo para algunos pocos, estos se hacían de forma artesanal, empleando mucha mano de obra y tiempo, lo que provocaba que sus precios sean prohibitivos para el común de las personas. Hasta que un día, un joven con una gran mente emprendedora, decidió que el auto debía dejar de ser solo un artículo para los ricos. Desde ese entonces el joven Henry Ford dedicó toda su vida para llevar el auto a la clase media. Fue tan increíble el avance de Henry, que creó su propio método de fabricación automotriz, el Fordismo, método que le valió para generar la primera fabricación en masa del automóvil, abaratando los costos a tal punto, que la clase media norteamericana pudo adquirir su primer auto. El resultado fue que para los años 1920 la mitad de los autos en las calles de Estados Unidos eran el modelo Ford T, creado por Henry Ford. Acompáñenme a conocer a este gran emprendedor. Si te está gustando el contenido te pido que apoyes al canal con un like y que te suscribas para no perderte ninguna historia de grandes emprendedores que con astucia y entusiasmo lograron destacar cumpliendo sus sueños y haciendo una fortuna en el proceso. Muchas gracias. El 30 de julio de 1863 nacía Henry Ford en el seno de una familia muy pobre de una zona rural al oeste de Detroit. Desde muy pequeño, el joven Henry empezó a contribuir a la economía familiar colaborando en las labores agrícolas. Cuando tenía 10 años, quedó fascinado al ver por primera vez una máquina de vapor que se empleaba para ayudar en las tareas de la granja en la que trabajaba. Gracias a esta, Henry aprendió todos sus misterios y se convenció de que el futuro estaba ligado inexorablemente con todo lo relacionado con el mundo del motor. En 1879, Henry abandonó su casa para empezar a trabajar como aprendiz de maquinista. 3 años más tarde, en 1882, regresó a la granja familiar para encargarse de manejar una máquina de vapor portátil de la marca Westinghouse. Tan experto se hizo en la materia que fue contratado por la propia compañía para dar servicio a los usuarios de sus máquinas de vapor. Durante esa etapa de su vida se casó con Clara Brand. En 1891, las cosas empezaron a cambiar para Henry. Consiguió un puesto como ingeniero en la compañía Edison, donde fue ascendido al puesto de ingeniero jefe en 1893. Entonces, gracias a su nuevo cargo, pudo dedicar más tiempo y recursos a experimentar con motores de gasolina. Aquellos primeros experimentos culminaron en el año 1896, cuando inventó su primer vehículo autopropulsado al que denominó cuadriciclo y que probó con éxito el 4 de junio del mismo año. Convencido del futuro de sus proyectos, en 1899 Henry Ford se unió a otros inventores para fundar la Detroit Automobile Company, pero su espíritu innovador y perfeccionista, que primaba más la investigación que el negocio, acabaría llevando a la empresa a la quiebra. Fue entonces, cuando junto con otros inventores, fundó la Henry Ford Company, una empresa en la que Ford puso por encima de todo su interés por los autos de carreras. De hecho, el 10 de octubre de 1901 condujo él mismo uno de sus vehículos, con el que logró la victoria. Al año siguiente, Ford siguió trabajando para perfeccionar su prototipo de coche de carreras, lo que provocó que se alejara del principal objetivo de la compañía, que era fabricar un vehículo para la venta al público. Para lograrlo, sus socios contrataron sin contar con él al ingeniero Henry Leland, lo que provocó la dimisión inmediata de Ford. Henry diría: dimití determinado a nunca jamás volver a ponerme bajo las órdenes de nadie. El 16 de junio de 1903, Ford creó su tercer proyecto junto con otros 11 inversores más, entre los que se contaban los hermanos Dodge, la Ford Motor Company. En sus inicios, la compañía disponía de un solo prototipo, que ni tan siquiera estaba terminado. Pero con mucho esfuerzo lograron sacar su primer auto a la venta. Este se llamó Modelo A y tuvo un buen recibimiento por parte del mercado, pero seguía existiendo el mismo problema. Por aquel entonces el automóvil era un producto de fabricación casi artesanal y con un precio prohibitivo, destinado a un público con un alto poder adquisitivo. Y nuevamente surgieron fricciones en la empresa. Mientras que los hermanos Dodge querían producir un modelo de lujo, Ford prefería poner todos sus esfuerzos en la fabricación de un automóvil sencillo, que fuera popular y sobre todo económico, dirigido a un público distinto, la familia media norteamericana.
En ese momento Henry no se lo pensó dos veces y, guiado por sus convicciones como toda su vida, dio un golpe sobre la mesa dejando anonadados a los demás inversores. Les compró las acciones que estos tenían en la empresa, repartiéndolas entre su hijo y su esposa, lo cual provocó que Henry tomara el control absoluto de la compañía. Para ese entonces la fábrica trabajaba con el método conocido como Taylorismo, un sistema que consistía en dividir las tareas entre los distintos operarios, cronometrándolos para racionalizar el mejor trabajo de cada uno de ellos. Pero, Henry era un gran emprendedor y visionario, por lo cual no tardó en revolucionar la fábrica y la industria en general con la invención de su propio método, el Fordismo. Un día de viaje pudo ver con sus propios ojos un invento novedoso de la época, la cinta transportadora, y ni lento ni perezoso, Henry pensó entusiasmado en el coche en proceso de fabricación, que avanzaría por la cinta mientras cada obrero intervenía en el montaje sin moverse de su lugar. La innovación resultó todo un logro. Pero para mantener la fábrica a pleno rendimiento, Ford necesitaba contratar más personal para cubrir todos los turnos, y para conseguirlo se le ocurrió la idea de duplicar los sueldos, con lo que logró atraer mano de obra cualificada y, aunque parezca increíble, pudo reducir los costes de producción. El resultado fue el mítico Ford T, el cual apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los 4 cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante 2 muelles semielípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Las ventas se dispararon y durante varios años se iban batiendo los propios récords del año anterior. Llegaron a sobrepasar los 250.000 vehículos vendidos en 1914. Para 1918 la mitad de los coches en Estados Unidos eran el modelo T de Ford. En 1926, la caída de ventas del Ford T terminó por convencer a Henry de que convenía crear un nuevo modelo de automóvil. Henry se embarcó en el proyecto centrándose en el diseño del motor, el chasis y otras necesidades mecánicas, mientras que dejaba el diseño del cuerpo del automóvil a su hijo, etc. El resultado fue el Ford A, que apareció en diciembre de 1927 y fue construido hasta 1931 con una producción total de unos 4 millones de automóviles. El éxito de Henry fue tan rotundo que terminó exportando su forma de trabajo a otros países, como es el caso de Alemania. En la década de 1930, los alemanes, a diferencia de lo que hacían otros países del mundo, que enviaban a sus propios ingenieros a Detroit para que trabajasen en las fábricas de Ford, decidieron invertir en su propio país. El propósito del gobierno nacionalsocialista alemán era obligar a los industriales norteamericanos a que desplegaran toda su tecnología en territorio alemán. Para ello, contrataron personal cualificado de Estados Unidos, preferiblemente de origen germánico, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo tan favorables que no las podrían rechazar. La iniciativa fue un éxito. Ford invirtió y desarrolló sus plantas de producción en Alemania. Gracias a esto, las fábricas alemanas iniciaron la construcción del mítico escarabajo de Volkswagen, un vehículo a imagen y semejanza del Ford T, que resultaba asequible para las familias alemanas más humildes. El 30 de julio de 1938, justo el día en que Henry Ford cumplía 75 años, el industrial fue condecorado con la mayor distinción que el gobierno nazi podía otorgar a un extranjero, la Gran Cruz de la Orden del Águila. Esto causó una enorme polémica en su país, y Ford diría al respecto: mi aceptación de una medalla del pueblo alemán no implica, como algunos parecen pensar, ninguna simpatía de mi parte con el nazismo. Quienes hace años que me conocen saben que cualquier cosa que engendre odio me repugna. Ford fue siempre un firme defensor de la no participación de Estados Unidos en la guerra, pero tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, el industrial puso todos los recursos de sus empresas al servicio del gobierno, contribuyendo desde entonces al esfuerzo bélico de su país. Cuando Axel Ford, presidente en ese entonces de Ford Motor Company, murió de cáncer en mayo de 1943, el anciano y enfermo Henry Ford decidió asumir la presidencia. En este punto, Henry, que tenía cerca de 80 años, había tenido varios eventos cardiovasculares. Luego de un tiempo, al ver que su salud no lo acompañaba, Ford cedió la presidencia de la compañía a su nieto, Henry Ford II, en septiembre de 1945 y se retiró. Murió el 7 de abril de 1947, a los 83 años, de una hemorragia cerebral.
Se realizó una visita pública en Greenfield Village, donde hasta 5.000 personas por hora pasaron por el ataúd. Y fue enterrado en el cementerio de Ford en Detroit. Es así como volvemos al principio y nos podemos dar cuenta el impacto de Henry Ford en la sociedad. Logró en muy poco tiempo llevar el automóvil a la clase media, ayudando a millones de personas a poder comprar su primer auto y con esto facilitar su vida cotidiana. Hasta acá la historia de Henry Ford, pero seguro cada uno de ustedes tiene su propia historia con estas máquinas. Deja en los comentarios tu experiencia personal de cómo adquiriste tu primer auto, o qué auto fue el que te robó el sueño. Les dejo en pantalla la historia de otro emprendedor que a través de la fe logró crear un imperio de sonrisas, William Colgate.